esta hora, en este día, vamos a presentar puntos básicos de acuerdo a la reforma que ha sido dada ya a través de los años. Vemos en las Sagradas Escrituras cómo la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, fue movida, y una iglesia fundamentada bajo la guianza del Espíritu Santo, y cómo el diablo ha querido exterminar con la iglesia de Jesucristo. Quiero decirles que muchos de ellos, no sin mencionar número obviamente, fueron muertos, fueron acribillados, quemados, estrangulados, muchos comidos por bestias salvajes. Pero la iglesia en cierto momento tuvo que dispersarse por lo mismo, pero la gloria sea a Dios, porque la iglesia sigue, la iglesia de Cristo sigue. Transcurrieron en los tiempos y llegamos al tiempo por acá en el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, perdón, siglo XVII, y vemos cómo renace nuevamente como una luz para la iglesia nuevamente, ya que había sido tomada la Biblia por el clero, por personas no bajo la tutoría del Espíritu Santo, y que desviaron la iglesia de Cristo por caminos equivocados. Vemos al apóstol Pablo cómo hace referencia a las iglesias: cuiden de las falsas doctrinas, cuídense de todo ello, porque van a ser enseñanzas de hombre, y aún llegó a decir enseñanzas demoníacas, de demonios. El apóstol Pablo a los Gálatas dice: y aun si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, tal sea anatema. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo es firme, es contundente, el evangelio de Cristo. Pero vemos como el renacimiento de la iglesia protestante en el año 1517, vemos como un hombre laico, un hombre que por su historial eran de la baja, llamémosle así, y como sus papás le dedicaron tiempo para que él estudiara, y él llegó a ser en ese tiempo sacerdote de la iglesia católica. Pero vemos conforme él fue estudiando las cosas bíblicas, que podría llamarle hasta cierto punto por desgracia, no se les permitía a mucha gente leer la palabra de Dios, solamente la leían en latín los sacerdotes o el clero, y ellos empezaron a infundir prácticas no basadas en la Biblia, no basadas a lo que Dios quiere para la humanidad por medio de Jesucristo. Por gracia de Dios lo entendemos ahora, pero para poderlo entender tuvo que pasar por muchas pruebas, por muchos tiempos difíciles, la reforma llamada protestante, que por gracia de Dios estamos ahora. Cuando empiezan a ver lo que se estaba moviendo en ese tiempo, que mezclaron tanto como la política con la religión, con lo religioso, como los papas de ese tiempo y los gobernadores de ese tiempo, cómo mezclaron sus ideas para ir contra la gente y hacer de ellos lo que ellos tenían como necesidad económica. El problema fuerte de esto, y que llegó al pensamiento de Martín Lutero, cómo estaban engañando a la gente laica, cómo estaban engañando, que llegaron a engañarse hasta entre ellos mismos, hasta el mismo gobernador, que hasta en cierto momento, en cierto tiempo, supo cuál era el por qué nacía esas llamadas indulgencias. Sabíamos que estaban en un gran problema económico, tanto como los papas de ese tiempo, igualmente como los gobernadores de ese tiempo, y tuvieron que llegar a ciertos acuerdos para que pudieran ellos lograr su objetivo. Y el problema grande, cómo engañaban a la gente
diciéndoles en su predicación, cómo decirles, no oyen las almas que están en el infierno, no oyen las almas ya finadas que claman y les dicen, recuerden lo que les dejamos en vida, les dejamos tal herencia, les dejamos tal, y les empezaban a lavar su cerebro con ideas solamente falsas para engañar a la gente y tocar el corazón de la persona. Ese fue un problema grave para ese tiempo, y eso a Martín Lutero no le agradó. ¿Por qué? Porque él empezó a leer las escrituras y empezó a entender las escrituras, que ahora podemos nosotros leerlas. Empezaron a luchar porque la Biblia se escribiera en un idioma que todos lo entendiéramos. Y Martín Lutero empezó a pelear o a discutir temas porque no le estaban agradando. Quiero hacer referencia rápidamente en el siglo XVI, al inicio del otro intento de la reforma que nos marca aquí, que finalmente se sostuvo y dio fruto abundante y consistente. En el 1517, lo que estaba ya mencionando, ahí es donde nace la destacada reforma protestante. Ahí es donde empieza una lucha entre el clero con Martín Lutero en ese tiempo. Podríamos mencionar muchas cosas al respecto de ello, pero quiero mencionarles algunas fuerzas que precedieron a la reforma en el siglo XVI. Fue durante ese tiempo que se manifestaron 4 fuerzas que precedieron a la reforma protestante. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha estado ahí, porque Él ama al mundo. Perdón por estar hablando de esta manera, a lo mejor, pero quiero decirles que entre esas fuerzas que presidieron a la reforma protestante fue el intento, fue un intento de renovación de la espiritualidad, que fue como autor de tal evento Erasmo. Él fue quien expresó mejor los principios de una devoción cristocéntrica. Eso fue antes de la reforma protestante, de manera más personal, dice, y profunda. Fue quien enfatizó en ese aspecto cuando el sacerdocio de ese tiempo no incluía como tal a Jesucristo, sino que empezaron a desvariar en sus propios pensamientos. Quisiera mencionar algunos personajes, perdón porque a veces no sabemos pronunciarlos correctamente, ya son escritos en otro idioma, pero trataremos de rápidamente dar mención de algunos que fueron incluidos como en la prerreforma para que llegare al conocimiento de nosotros. Hay un hombre que se llamó Juan Wycliffe, que fue en el año 1376 y 1395 en ese tiempo. Entre estos reformistas se encuentra el inglés Juan Wycliffe, quien argumentó que la iglesia en realidad no debería tener injerencia en asuntos temporales. También enfatizó en la necesidad de ser guiados por la escritura y que los fieles deberían tener el derecho de leerla en su propio idioma. Por eso estaban siendo engañados la gente de ese tiempo. No se les permitía leer la Biblia en su propio idioma. Los seguidores de Wycliffe, llamados Lollardos, llevaron sus enseñanzas más allá, atacando la creencia de imágenes, las peregrinaciones y las vestiduras religiosas. Y entre todas esas cosas, dice, el celibato de los sacerdotes y los votos de la castidad de las monjas. Empezaron a ver cómo no iban de acuerdo a la Biblia, no iban de acuerdo al propósito divino de Dios, y estaban errando por el camino equivocado y llevando a la gente
hacer las cosas incorrectas. Luego llega Juan Hus en el año 1369-1415. Fue un profesor de la filosofía en la Universidad de Praga. Él desde el púlpito se predicaban sermones en la lengua propia del pueblo checo y se llamaba a vivir al cristianismo más sencillo, que tenía que ver más allá con la humanidad y con la pobreza. ¿Por qué empezaron a hablar de esta forma? Porque los papas vivían en abundancia, querían tener las cosas extravagantemente, todo. Entonces empezaron a ver tantas cosas. Dice, Hus y Wycliffe coincidían en su aparición de la naturaleza por la piadosa del papado. Así que les fue fácil atacar el papado, ya que desde 1378 se tuvieron a dos papas rivales, y desde 1409 hubo tres, incluso uno de ellos tuvo la osadía de vender indulgencias. Aquí quiero llegar al punto acerca de las indulgencias. Ya empezaron a mencionarse las indulgencias, pero dice que las iban a empezar a propagar para financiar su campaña contra sus oponentes. Entonces, las indulgencias empezaron a resonarse desde el siglo XVI, desde el siglo XV, y era meramente por una necesidad que tenían tanto como el clero como los gobernantes, que ya habíamos dicho. Y saber una cosa, quiero decir algo, que todos estos que lucharon en contra del clero, en contra del gobierno en ese tiempo, acabaron decapitados. Los mataron, los hicieron cenizas, los echaron a ríos. ¿Para qué? Para que no tuvieran ni un pedazo y los hicieran dioses, o los adoraran, o los veneraran. Pero cuando esto pasaba, más crecían los seguidores. De tal varón que Dios había usado para enfrentar ese tipo de cosas. Entre ellos se levantaron algunos también que en vez de apoyar iban en contra de todo lo que se estaba diciendo, y parecía que echaban abajo todo. Pero quiero decirles algo, a pesar de todo lo que pasó, todos los sucesos, prevaleció el poder de Dios. Prevaleció, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Martín Lutero empieza la reforma de Martín Lutero, cuando en el 31 de octubre del 1517 pega las 95 tesis en la Basílica de San Pedro. ¿Por qué? Porque exactamente el problema era que querían levantar templo de San Pedro, y necesitaban dinero para construir tal templo. Y empezaron a vender las indulgencias, y tenían que tener su acta de que su difunto ya no estaba en él, lo sacaban del purgatorio. Dice la enseñanza de Tetzel, este hombre que empezó a hacer rebumbio en todo ese tiempo, hablando de las indulgencias. De hecho, fue del que más se habló acerca de las indulgencias. Este sacerdote Tetzel dice que él empezó a predicar o a enseñar esa doctrina, la llamamos errónea. Empezó a divulgar lo de las indulgencias y empezar a inventarse cada cosa que le venía en mente para llegar al corazón de las personas y que trajeran todas sus herencias. Y saben, su forma de actuar era de acuerdo a su posesión, de acuerdo a lo que tienen, deben de traer para sacar a su difunto. Y dice que en cuanto la moneda sonara en el cofre que ellos tenían, la caja que ellos tenían, que en cuanto sonara esa moneda, el alma del tal difunto salía y se iba a disfrutar al cielo. Qué equivocado. Y así fue la enseñanza de Tetzel. Pero Martín Lutero empezó a luchar y a luchar y a luchar, y
acabó en una hoguera, Martín Lutero. Fue un personaje que luchó mucho, fue un personaje, de acuerdo a la historia, su propósito no era hacer otro grupo llamémosle de religión, sino que él lo que quería era la reforma, que entendieran la palabra, que entendieran la Biblia, que entendieran el contenido que Dios tenía en el libro, los libros canónicos, como se refiere. Quería que se enfocaran y hicieran lo correcto, pero no fue así, se desviaron. Entonces, acabó en la hoguera, acabó haciendo cartas, Martín Lutero, pidiendo que se le diera el favoritismo de acuerdo a las enseñanzas que estaba dando. ¿Por qué? Porque la salvación no se compra. La salvación no se compra, la salvación no se vende, la salvación es un regalo de parte de Dios. Jesucristo es el autor de la salvación. Dice que no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Y la sangre de Jesucristo nos ha redimido para siempre. Debemos confiar en Él, pero gracias a toda la historia de la Reforma, gracias a toda la historia de la Reforma, prácticamente estamos viviendo en este tiempo y por gracia de Dios tenemos la oportunidad de vivir correctamente como la Biblia nos enseña. Me despido, Dios les bendiga, para servirles el alumno Misraín Velázquez Hernández.